Esteban. Hola, hola, ¿sí? ¿Empezamos? Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio y muchas gracias por su presencia. Hoy día estaremos presentando en esta conferencia de prensa denominada del discurso a la acción, financiamiento climático directo para los pueblos indígenas amazónicos. Antes de iniciar, me gustaría hacer una consulta al público, si es que todos entienden el español, porque también estaremos haciendo la traducción de manera simultánea. Bueno, continuando con el evento, el día de hoy en esta conferencia de prensa buscamos presentar una propuesta de soluciones prácticas e interculturales para el mayor y adecuado acceso de los pueblos indígenas a financiamiento climático y de biodiversidad. Esta es una iniciativa de AIDESEP con asistencia técnica de Practical Action, cuyo objetivo es coberturar el esfuerzo de AIDESEP en desarrollar una propuesta sui generis de soluciones e innovaciones prácticas e interculturales para el mayor y adecuado acceso de los pueblos indígenas a financiamiento climático y de biodiversidad. A través de dicha cobertura, los donantes interesados podrán canalizar fondos a las organizaciones indígenas y vean en esta propuesta una salida ágil, efectiva y con pertinencia cultural. Hoy día en esta conferencia de prensa nos acompaña el presidente de AIDESEP, el APU Jorge Pérez, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña la directora regional de Practical Action, Alicia Quesada, para que también pido un fuerte aplauso, por favor. La CEO de Practical Actions, Sara Roberts, para que también pido un fuerte voto de aplauso, por favor. Y representando al pueblo Asheninka, Tabea Cacique, quien es la encargada del programa Mujer Indígena de AIDESEP, para quien también pido un fuerte voto de aplauso, por favor. Bueno, le doy la palabra así al presidente y el APU Jorge Pérez para que inicie con la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos los asistentes, líderes y lideresas indígenas, como también a Alicia, a Sara y a la hermana Tabea, que nos acompaña en este panel. En términos bastante concretos, el financiamiento directo al territorio, a las comunidades, a los pueblos indígenas, es una necesidad urgente. Es una necesidad urgente, tanto así que en los últimos 10 años hemos venido generando propuestas y pidiendo para que estos fondos puedan llegar, por ejemplo, cuando algún hermano defensor del territorio esté amenazado y necesitamos ponerle a buen recaudo. Solamente para poner un ejemplo. Y los fondos tienen que estar disponibles y para esos casos. Y los fondos tienen que estar disponibles también para generar una línea de economía indígena, economía circular o cualquier otro tipo de economía de esa naturaleza, para poder generar una idea de alternativa que tengan nuestros pueblos indígenas en relación a la economía negra que proviene del crimen organizado. Si nosotros no generamos esta línea, nuestros jóvenes y todos los que cuidan el territorio ahora y el bosque van a formar parte de una banda criminal.
Y eso es lo que se viene dando ahora en el territorio, ¿no? Y para ello necesitamos los fondos, ¿no? Para capacitar a nuestros líderes, para que los líderes en los territorios escuchen a los sabios como Gil, como Bryce, como Chapión. La nueva generación tiene que escucharles a ellos para que puedan desarrollar el amor a la tierra y lograr ese arraigo profundo y prolongado. Lo que no hay ahora es, estamos olvidando el poder de la maloca, el poder de la palabra de los abuelos. Y eso está siendo aprovechado, ¿no?, por estas economías ilegales que día a día vienen incrementándose en el territorio. Y también los fondos directos tienen que ayudar a vigilar el territorio, ¿no? O sea, más de 14 millones de hectáreas que están tituladas y otro en los PIACI, tienen que estar vigiladas, porque si no lo vigilamos, van a entrar invasiones por todo lado, ¿no? Y todo lo que estamos planteando ahora, la conservación, la protección de los derechos, ¿no?, se van a ver agujereados de uno y de otro lugar. Y también los fondos climáticos tienen que ayudar a desarrollar capacidades administrativas, de tal manera que se pueda responder con objetividad a una rendición de cuentas. Yo creo que esas son las acciones, ¿no?, en el territorio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente que es un proceso que hay que discutirlo con el apoyo de la cooperación. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra durante 5 minutos a la directora regional de Practical Action, Alicia Quesada. Well, I'm going to speak in English for our international colleagues, just to convey a message of support to IDESEP and the indigenous organizations we are working with in Peru, Ecuador, Bolivia, because they are doing something that is very innovative on thinking on a proposal that could really be a mechanism for direct funding to the indigenous peoples organization at the different levels. So IDESEP is a national organization working with regional organizations that at the same time work with local organizations. Many of these local organizations that doesn't have, for example, a legal registration. However, they are able to manage funds, they are able to promote their bio businesses, for example, and to strengthen their organization and their leadership. We need this support at all the levels, national, regional, local, and there are tangible ideas on how to do this, how to transfer funds and manage funds for the preservation of forests, for resilient and sustainable livelihoods, and for all the big agendas that the indigenous peoples have. We are talking about education, health, clean energy, women, kids, children, all the agenda that they have. So it's not just protecting forests, but it's about sustainable livelihoods for people and planet, solutions for people and planet. With the work that we are doing in the countries in Latin America, we have seen and we have supported how indigenous organizations are managed their funds. UK Department of Rural Affairs some time ago selected 7 biodiverse landscapes in the world. One of them was a biodiverse landscape, Andes Amazon, between Peru and Ecuador. And this biodiverse landscape fund in Andes Amazon was the only consortium that have an indigenous peoples organization partner that directly receive funds. And we have learned about some ways to keep transparency, to keep the non-negotiables, gender equity, climate conservation, climate contribution. So with these non-negotiables, we have been developed ways to be more flexible in the disbursing of these funds. And this is a very, very, very important solution that we are working with IDESEP
to really land into a mechanism that could work for them, not only in Peru, in Ecuador, but also in other countries. Maybe one of the main messages that we want to convey is that this proposal is culturally appropriate. So we are talking about using the indigenous governance that is already there in order to have a structure and a proper governance for managing these funds and for demonstrating the international funding that this is viable. We are talking about also recognizing the elders' knowledge, something that is always said, but then in the reality, we need to show a university certificate instead of recognizing that elders already know how to do fishing ponds, already know about the medicinal properties of plants for biobusinesses, etc., etc. So that is an important message that we want to support here. The proposal that IDESEP is putting forward is culturally appropriate for directly receiving funds. So that's the main thing that we want to share with you, and please, we are totally open for questions when it comes time. Thank you. Muchas gracias. Ahora durante 3 minutos. Muchas gracias. Durante 3 minutos le cedemos la palabra a Sarah Roberts, CEO de Practical Action. Hello, everyone. Buenos días a todos y todos. I am the global CEO of Practical Action. We are an international development and change organization. We were set up over 60 years ago, and one thing that has always been fundamental to the way we work is we know that change only works, is only going to be sustainable if it's really driven by local organizations based on their needs and realities. But still, it is so difficult for those organizations to have the funding that they need to be successful and be able to continue to do what they need to do to change, to drive change in their environment. And it is so frustrating for local organizations across the world, for indigenous organizations in the Amazons, to see all this money coming but not coming to them. And so I really want to offer my huge congratulations to IDESEP. We've been working with IDESEP for quite some time now. Huge congratulations to them for all the work they've done to develop a mechanism that will truly work for their territories, for indigenous people at different levels, and be able to engage with funders to find a way that it can work for them as well. And I am really encouraged by the conversations that we have been having with financiers, with donors who really want to listen properly now to indigenous peoples groups and understand more about their needs and think about how they can adapt their processes. And as Practical Action, we are fully committed to supporting IDESEP in the work they do to make this a reality and to help bridge the gap that exists between the world of the donor and the financier and the real huge needs of people in indigenous communities. I think there is enough willingness now for people to really look at how to change in the funding world, and we're really committed to working with our colleagues and our partners in IDESEP to try and make that a reality. Thank you. Muchas gracias, Sara. Thank you so very much. Durante 5 minutos le cedemos la palabra a Tabea Cacique, secretaria nacional de IDESEP. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros como pueblos indígenas hemos venido diciendo
que no es posible acción climática sin la participación de los pueblos indígenas, mujeres, juventudes, sabios y sabias, que habitan en sus territorios, en las comunidades, que conocen las realidades en relación a la mitigación, adaptación al cambio climático. Nosotros, en estos espacios, pedimos a los gobiernos partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, debe considerar a los pueblos indígenas, que sea visible el aporte de los pueblos indígenas. Existen estudios donde que especifica que los pueblos indígenas vienen conservando los recursos, la biodiversidad en sus territorios. A pesar de ello, que existen estos estudios, los estados partes no lo están tomando en cuenta. Por eso es que decimos que los financiamientos climáticos deben llegar a los pueblos indígenas, ayudar a seguir conservando, protegiendo y cuidando los recursos. Para eso existen mecanismos propios que los pueblos indígenas lo vienen realizando y que se respete la gobernanza propia y cómo gestionan sus territorios. Esto tiene que ser visible, por lo tanto, se considere el aporte de los pueblos indígenas. Existe un estudio realizado por GIZ hace poco, en mes de octubre 2025, donde especifica el 7,6% de los fondos globales de los pueblos indígenas llega de forma directa y menos de 1% de la ayuda climática global apoya explícitamente a sus derechos de tenencia. ¿Y eso qué está pasando? Acá debe haber una reflexión de los países partes si realmente queremos conservar, invertamos ahí en reconocimiento, en titulación de las comunidades. Nosotros como pueblos indígenas pedimos que haya un presupuesto diferenciado, un porcentaje propio para los pueblos indígenas, considerando la participación de las mujeres, las actividades que realizan las mujeres, tomar en cuenta la importancia, las actividades diferenciadas dentro de la comunidad. Debe haber presupuesto específicamente para las mujeres, las juventudes. Considero que este espacio es para hacer llegar este mensaje desde los territorios, el mensaje que nosotros traemos como voceras de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Finalizando con el programa, abrimos el diálogo con la prensa. Si es que tuviesen preguntas, este es el momento de hacerlas. El panel va a estar dispuesto a responderlas. Morning, hola, buen día. Soy Alberto Ñiquen, periodista de Perú. Se ha hablado de la necesidad del financiamiento climático directo a los pueblos indígenas. Esto se está discutiendo desde hace ya varias COP y a veces conversando con negociadores, ellos temen, por un lado, la rendición de cuentas. Eso lo ha manifestado el presidente de AIDESEP, que ellos también van a trabajar en rendición de cuentas. Pero Tabea, por ejemplo, ¿qué medidas ya ustedes están tomando? O sea, sería bueno conocer en cuanto a la adaptación al cambio climático y cómo el financiamiento directo fortalecería lo que ustedes ya están haciendo. Gracias. ¿Responder? ¿Responder? Por favor, Tabea. Muchas gracias. Bueno, desde AIDESEP, a los 45 años de creación, venimos trabajando en relación a la adaptación, mitigación, en múltiples actividades en tema de vigilancia, en tema de tenencia, articulando
con los gobiernos regionales para poder titular, reconocer a las comunidades. Existen experiencias propias desde los territorios actualmente en relación a gobiernos territoriales autónomos. Nosotros desde AIDESEP estamos fortaleciendo esta iniciativa propia desde los territorios. Tenemos planes estratégicos que estamos trabajando en relación a temas de afectación, adaptación a los efectos de la minería. Entonces, temas de incendio. Entonces, estos conocimientos propios desde los pueblos, desde la comunidad, nos enfrentamos día a día, ¿no?, a los efectos de cambio climático. Nosotros tenemos varios componentes, actividades propiamente en diferentes componentes que estamos implementando en territorio. En las comunidades existen estrategias propias desde las comunidades. Solamente recogemos este aporte de las comunidades, apoyamos a través de los financiamientos externos con propuestas, proyectos, es así como intervenimos, ayudamos a nuestras comunidades, porque el Estado peruano no tiene presupuesto para implementar, para ayudarnos en estos procesos. Muchas veces tocamos la puerta también a los gobiernos locales, regionales y nacionales y nos dicen que no cuentan con presupuesto. Entonces nosotros a través de los proyectos, nosotros planteamos propuestas. El tema de rendición de cuentas, nosotros no estamos en contra de rendición de cuentas. Nosotros también rendimos cuenta al Estado peruano en diferentes, a la SUNAT, SUNAFIL y otras instituciones a nivel nacional. Somos transparentes y anualmente 2 reuniones que nosotros los llamamos Consejo de Coordinación Ampliado con nuestras bases, donde rendimos todo el presupuesto que ingresa a los proyectos y transparentamos todo. Para nosotros no es novedad en relación a temas de rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tabea. Quizás alguien del panel quisiera complementar un poco más la idea de Tabea, o pasamos a otra pregunta si es que hubiese. Sí, buenos días. Roberto Espinosa de Perú. Se está discutiendo acá en la COP una iniciativa, el TFFF, de la cual asignar 20% para pueblos indígenas. Y parte del debate es cómo se va a canalizar este 20%. Entonces la pregunta más para el presidente de AIDESEP, por los demás panelistas, ¿cómo analizan ustedes de que este importante acuerdo que se está construyendo en la COP se canalice solamente a través de los gobiernos nacionales? ¿O cuál es la experiencia de eso? ¿O qué complemento habría que hacer para que llegue realmente a los pueblos indígenas? Sí, muchas gracias a Roberto por la pregunta. Efectivamente, nosotros como organización indígena estamos empeñado en que estos fondos puedan llegar a canalizarse, ¿no?, a través de las organizaciones indígenas, ¿no?, ya sea por el gobierno, ¿no?, y por otras instituciones, pero lo recomendable es que esos fondos, en su gran mayoría, logren llegar al territorio. La experiencia nos dice de que si entra a través de los estados, ¿no?, se puede decir, el gran porcentaje de estos fondos siempre quedan, ¿no?, para acciones, ¿no?, y que muy poco queda para el territorio. Creo que esa recomendación se haría llegar oportunamente, ¿no?, para que estos fondos puedan llegar al territorio, ¿no? Muchas gracias. Quiero responder. Sí, Gracias. Bueno, quiero responder a la pregunta también para complementar las palabras del presidente. Efectivamente, quisiera que desde este espacio también, ¿no?, los países partes incluyan también específicamente cómo va a ser, si la decisión ya está tomada el 20%, que no vaya el 80% en administración de las empresas, administración de los gobiernos y administración de instituciones internacionales, que muchas veces se quedan y 1% está llegando a territorios. Entonces, creemos que tomar en cuenta esto, si bien la decisión tomada es 20% y 80% debe llegar a los territorios y en la parte administrativa un 20%. Entonces sería
en este caso ayudaría, ¿no?, el aporte, el trabajo que viene realizando los pueblos indígenas en territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tabea. ¿Hubiese alguna otra pregunta? Me indican que tenemos 3 minutos más. ¿Sí? Bom dia, eu vou falar em inglês. Sou Leo, trabalho para uma revista da Itália, se chama Scomodo. My question is about this fund that he talks about, the forest fund. I'm wondering, like, if the risk is that this tool of financing is still a colonialist tool, because the funds will arrive from the financial markets, and the financial markets are involved with the big actors of financial markets are petrol industry as well and mining. So I'm wondering, like, if it's a way to avoid that these funds is still like a colonial tool and perpetrate a colonial relation between the countries involved. Thank you. Thank you so much. O sea, esos fondos financieros vienen de actividades extractivas. Okay. ¿Algún panelista que quisiera responder la pregunta? Tenemos 2 minutos. Sí, bueno, para responder la pregunta, o sea, obviamente estamos interesados en la trazabilidad, ¿no? En la trazabilidad, o sea, ¿qué fondos van a llegar? Porque desde AIDESEP siempre hemos sido bastante cuidadosos de que los fondos que provengan, ¿no?, estén relacionados con atropellos de derechos humanos, contaminación extractiva, entre otros, ¿no? Entonces vamos a ser muy cuidadosos y vamos a exigir de que esto se ponga bastante transparente. So just to translate, just in case, Jorge has mentioned that IDESEP has been always very careful with traceability of the funds they receive, very careful that they don't receive money from actors, companies, or organizations that go against human rights that are polluting. So that due diligence, I would say, he has not used the word due diligence, but he has related with being careful with the organizations they are receiving money from. So I think that also applied to a TFFA. Muchas gracias, Alicia. Muchas Muchas gracias. gracias, Apu. Jorge, con esto daríamos Muchas por gracias. finalizada la conferencia de prensa. Por favor, un fuerte aplauso a los expositores que han estado hoy día. Muchas gracias.